Hola, en esta ocasión voy a mostrarles una solución al primer examen parcial y vamos a empezar con el primer programa, el cual me voy a tomar el atrevimiento de leerles. Dice, desarrolla un programa que pida y lea el radio de la base y la altura de un cono. Calcule su área y volumen y luego despliegue estos dos valores. Se muestran las expresiones que sirven para calcular el área y el volumen y se especificaba claramente que hay que usar las funciones de potencia y de raíz cuadrada del archivo de cabecera MATH, así como manejar el valor de pi como una constante, y que todos los datos que maneja el programa deben ser datos de tipo real, o sea, float. A continuación vemos una posible solución a este problema. Bueno, empezamos incluyendo los archivos de cabecera, en este caso el IOStream, que como todos ustedes saben, pues sirve para incluir y poder usar las funciones de lectura CIN y las funciones de salida COUT. Muy importante incluir el archivo de cabecera mat.h, porque en este programa en particular vamos a tener el uso de las funciones POW de potencia y SQRT, que es square root para la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces iniciamos con el main y como debemos de empezar todo programa, pues hay que definir nuestras variables. Todas las variables dijimos que iban a ser, el manejo de datos iba a ser real, por lo tanto el tipo de datos va a ser float, y vamos a manejar el radio y la altura, que van a ser variables que se van a leer directamente del usuario, y el área y el volumen, que son variables que van a ser calculadas dentro del programa a partir del radio y de la altura. Y como constante de tipo float, pues pi, para ya nomás usar pi en el programa sin tener que repetir el número en cada expresión donde se use. A continuación pasamos a la parte de lectura. Solicitamos con el cout al usuario que me proporcione el radio, lo leemos con el CIN, pedimos la altura, la leemos. Ya a estas alturas el programa tiene el valor del radio y el valor de la altura que el usuario proporcionó. Entonces lo que sigue es calcular el área y calcular el volumen. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de los paréntesis para asegurarnos que la expresión representa realmente la fórmula correspondiente en las dos expresiones. Y finalmente, pues desplegamos como salida el área del cubo, desplegando el valor de la variable área, y el volumen del cubo desplegando el valor de la variable vol. Finalmente, nuestro system pause para que el programa haga una pausa antes de terminar y no se elimine la ventana automáticamente, y el return 0. Entonces en este programa vemos claramente la estructura de entrada, procesamiento y salida. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar al segundo programa. Lo voy a leer. El precio por metro cuadrado de un terreno rural depende de su área y su distancia de la ciudad. Si el área del terreno es mayor o igual a 1000 metros cuadrados o la distancia de la ciudad es mayor o igual a 50 kilómetros, el precio por metro cuadrado es de 300. En cualquier otro caso, el precio por metro cuadrado es de 500. Escribe un programa que pida y lea el área del terreno en metros cuadrados y la distancia en kilómetros de este a la ciudad, y despliegue como salida el precio total del terreno, el cual corresponde pues obviamente a los metros cuadrados del área multiplicados por el precio por metro cuadrado que corresponde. En este programa se pide que obligatoriamente se use la estructura if-else. Es muy importante que antes de empezar a desarrollar un algoritmo o desarrollar ya código, tengamos muy claro lo que el problema es, lo que es la situación que voy a modelar a través del código. Entonces, antes de proceder, es una recomendación entender perfectamente cuál es la circunstancia del caso y qué es lo que se nos pide. Empezamos entonces con una solución al programa. Ya me voy más rápido un poquito. Vemos en el main que tengo que definir mis variables. En mi caso decidí definirlas como float, pero bueno, pudieron ser in algunas de ellas. El área, que es un dato que voy a pedir, la distancia también, y el precio, que es finalmente el dato que tengo que calcular al final de cuentas. Nuestro segmento de entradas, pido el área, lo leo, pido la distancia, la leo, y ahora sí, a través de un if, voy a determinar
¿cuál es el precio? El precio difiere dependiendo de una condición. La condición es que si el área es mayor o igual a 1000 o la distancia es mayor o igual a 50, el precio por metro cuadrado es 300, lo cual de alguna manera está representado aquí. Si no, el precio va a ser 500, ¿de acuerdo? Entonces, si el área es mayor o igual a 1000 o la distancia es mayor a 50, el precio va a ser el área por 300, que es el precio por metro cuadrado. Si no, el precio va a ser el área por 500. Entonces, esta es la parte de la decisión y del procesamiento. Y finalmente despliego el precio de terreno en pesos, ¿ok? Entonces, este programa es un programa sencillo que ejemplifica el uso básico de la estructura if-else. Por último, el último problema que había que resolver a través de 2 versiones es el siguiente. Un negocio vende productos que causan diferente tipo de impuesto al valor agregado o IVA. Los tipos de IVA aplicables se identifican por un carácter. Si es A, es un 16%. Si es B, es un 12%. Si es C, es un 8%. Y si es D, es un 2%. Codifica un programa que pida, en ese estricto orden, el nombre, que debe ser una cadena de caracteres que puede incluir espacios, el precio, que debe ser tipo float, y el tipo de impuesto, que es una variable tipo char, y debe de reconocer mayúsculas y minúsculas en la lectura. Todo esto de un producto. Y finalmente despliegue como salida el nombre del producto y su precio final, el precio con el IVA aplicado. Acuérdense que el IVA se le agrega al precio, no es un descuento, es un agregado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a proceder con la primera versión. La primera versión me solicitan usar ifs anidados. Entonces empezamos declarando mis variables dentro del main. Nombre, la voy a declarar de 41 por ponerle alguna longitud, que es una cadena, obviamente, por eso tiene los corchetes. Y tipo, que es una variable char. Al no tener corchetes, tipo sabemos que solamente puede almacenar un carácter a la vez. Y aparte vamos a tener la variable precio, que va a ser el dato que voy a solicitar del precio del producto, y la variable precio final, que es aquel precio ya con el IVA que le corresponde agregado. Empezamos con nuestro segmento de lectura, pedimos el nombre y como debemos de aceptar espacios, vamos a usar el método getLine, ¿de acuerdo? Para la lectura. Luego pedimos el precio, lo leemos y luego pregunto qué tipo de impuesto va a ser, A, B, C o D, y leo la variable char, que le llamamos en este caso tipo. Ahora sí, hay que ver cuánto es nuestro IVA y cómo esto modifica el precio final. Entonces aquí son una serie de decisiones en cadena. Por lo tanto, vamos a usar en este ejemplo el if anidado. Entonces, podemos ver que la primera condición que ponemos es si el tipo es A, OR tipo igual a minúscula, para que pueda identificar cualquiera de las dos. El precio final va a ser el precio por 1.16, es decir, le estoy agregando un 16% más. Si no, se viene la cascada de decisiones. Si el tipo es B, pues entonces el precio final es el precio por 1.12. De igual manera, si el tipo es C, el precio final es el precio por 1.08. Si no, si el tipo es D, el precio es precio por 1.02. Y el último else me lleva a que no fue ni A, ni B, ni C, ni D. En este caso, despliego un error y asumo que se va a asignar un IVA del 0%, por lo cual el precio final es igual al precio. Fíjense cómo este else tiene llaves. ¿Por qué? Porque si no se cumplen una de estas dos cosas, de las condiciones anteriores, o sea, si no es A, B, C o D, entonces voy a desplegar y voy a asignar el precio final. Son dos instrucciones. Al ser dos instrucciones las que contempla el else, por lo tanto debe de llevar llaves. Terminando esta condición, por cualquiera de los caminos que haya tomado, se despliega el nombre del producto, el precio final del producto X es y el precio final, la variable precio final. ¿De acuerdo? Esta es la solución con if anidados. Vuelvo, nomás aclaro, si eventualmente el programa, el usuario teclea una A, se ejecuta esta parte y todo esto se descarta. Entonces, el if anidado, la ventaja que tiene es que una vez que se cumpla una condición, el else, junto con todo lo que incluye, se elimina, no es evaluado, ¿de acuerdo?
Ahora vemos el mismo programa, pero versión switch. Me voy rapidito porque pido los datos. Ya tengo los datos. Ahora con el switch es con el que voy a hacer la selección. Si es A mayúscula o es A minúscula, pues calculo el precio final multiplicando el precio original por 1.16 y hago el break. El break es para que ya no siga evaluando y se brinque hasta el final del switch. ¿Sí? Hasta el final del switch que encontramos acá. ¿Ok? Entonces, para poner en un switch que dos o más opciones corresponden al mismo código, pues ya sabemos que tenemos esto, ¿no? Tenemos que repetir las opciones y luego ya el código que le corresponde. Entonces igual sucede para B, igual para C, igual para D. Y como default, o sea que si no fue ninguna de las cuatro anteriores, recuerden que el default es el else de todos los cases. En ese caso, pues desplegamos el error y asignamos el precio final. Pues ya no nomás nos resta, terminando el switch, desplegar los datos finales y terminar el programa. Esto es una solución posible al primer examen parcial. Muchas gracias por su atención. Repítanlo las veces que sea necesario para que tengan todo esto claro y al entrar al contenido del segundo parcial, ustedes no tengan problemas con conocimientos anteriores necesarios. Muchas gracias por su atención y eso es todo.